Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, poné me gusta. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, haz los comentarios que quieras, tanto en el chat como en el perfil de comentarios, y podés hacer donaciones, que siempre vienen muy bien para sostener nuestro proyecto. Pero poné me gusta, eso es bien importante para que el algoritmo nos siga recomendando. Saludamos a los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, pueden compartir en su perfil, pueden hacer los comentarios que quieran y elegir también entre las reacciones que Facebook les ofrece. Adviértole a la población que en UCL se transmite Legítima Defensa segunda dosis, pero con una diferencia de horario. Empieza en UCL, en el 195 DirecTV y en Cablevisión y en Flow, que ahí es el canal número 2, a las 20:30, por lo cual los que nos estén buscando ahora en UCL no nos van a encontrar hasta dentro de un ratito. Pero los saludamos a todos y todas, y saludamos, por cierto, a todos los que nos miran desde el exterior, que son muchos, que además nos mandan mensajes, se mantienen comunicados, muchas veces conectados al Uruguay a través de nuestro programa. En la noche de hoy vamos a conversar un rato con el senador Daniel Caygiani. Hay mucha cosa para conversar de lo que está sucediendo en el Senado. El Frente Amplio aprobó, además, en los últimos días, una nueva interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El ministro es, sin duda, de acuerdo a todos los sondeos de opinión pública, el que tiene peor imagen en este gobierno, pero además está atravesado por una cantidad de situaciones que van desde los problemas de seguridad pública, que son enormes, pero que quedan un poco opacados por los problemas que ya no sabemos ni de qué son, que involucran operaciones ocultas de funcionarios policiales para defender a PNADES, espionaje de senadores, espionaje de dirigentes sindicales, en fin, una gestión atravesada por la polémica en un área tan sensible como lo es la policía, las fuerzas de seguridad, no solo para resolver o trabajar los problemas de inseguridad, sino también para la democracia, porque cuando las fuerzas de seguridad desvían su propósito, que tiene que ver con la prevención y represión del delito, a actividades no santas, y bueno, entonces empieza a haber problemas mucho más graves en términos democráticos, que son los que se han venido registrando y ustedes lo saben muy bien. Pero hay otros temas. En los últimos días estuvo ya para la votación de la rendición de cuenta, otra cosa que se ha tratado en el Senado, lo vamos a conversar, y algunos temas también internacionales que nos importan mucho con un senador que ha sido durante mucho tiempo además referente de la bancada de senadores en términos internacionales y en particular de su sector político, el Movimiento de Participación Popular. Así que, por favor, acompáñennos, vamos a la introducción y enseguida charlamos con nuestro invitado de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos los que nos acompañan y bienvenidos a todos y todas los que se suman a nuestro programa. Es un gusto recibir al senador Daniel Caygiani. Buenas noches, ¿cómo te va, Daniel? ¿Cómo andás, Leandro? Es un gusto para mí estar contigo y con los televidentes. Daniel, algo que para mí es como obligado cada vez que converso con un senador, con un legislador importante en mi programa, en el programa que hacemos, es señalar la curiosidad de que en los últimos años, más que los debates políticos, los ha habido sobre ideas y proyectos, en particular algunos proyectos, como pudo ser en su momento la ley de urgente consideración o la reforma jubilatoria, o por cierto todas las rendiciones de cuentas y presupuestos. Toda la discusión ha estado atravesada por temáticas que no se supone que sean la cotidiana de la política, que tienen que ver más con la órbita casi penal, ¿no? Con los problemas de Astesiano, Marcet, los problemas de espionaje, todo es como que se ha comido una parte de la agenda. No sé cómo lo vivís vos en el Senado, Sí, pero ha sido muy notable eso. Este ha sido un parlamento de baja calidad y de poca construcción de leyes importantes en términos, sobre todo, de proyecto país, sobre todo para las grandes mayorías nacionales y demás. Creo que después nos estamos dando abasto en
en todas las situaciones que se están dando de los escándalos de corrupción, de desvío de fondos, de falta de ética de las autoridades nacionales en muchas áreas, ¿no? Desde los ministros de Estado, subsecretarios, directores generales, directores de servicios descentralizados, que sin duda algunas pasan por el Parlamento y otras pasan por los medios de comunicación, muy pocas, ¿no? En algunos medios de comunicación. Y bueno, y sin duda creo que también da la tónica de lo que ha sido este gobierno, que es un gobierno que básicamente llegó con un leitmotiv de que iba a ser muy transparente, de que iba a tratar de, de que se había supuestamente preparado para gobernar, que iba a poner a los mejores, ¿no? Y después terminó poniendo a los amigos políticos, defendiéndolos en cada uno de los problemas que ha habido. Y sin duda que además hay una distancia muy grande entre la ética que se predicaba cuando se era oposición, una ética casi escandinava, ¿no? De los países nórdicos, que se le exigía hasta prácticamente a los gobernantes que, no sé, hasta pagaran el té que tomaban en la oficina de su despacho, hasta la práctica cotidiana que tienen hoy, que básicamente uno da la sensación de que por lo menos el Partido Nacional debería tener una charla muy importante con el fiscal Gómez, por lo menos para hacer un convenio, para financiar un poco lo que ha sido su fracaso en el funcionamiento de la Comisión de Ética y que está tercerizando todas las funciones de la Comisión de Ética del Partido Nacional en la Fiscalía del Uruguay. Si por lo menos tendrían que darle un poco de fondos a la Fiscalía del propio Partido Nacional, porque la verdad que ha sido desastroso, ¿no? Es decir, es impresionante. ¿Alguien sabe quién es el presidente de la Comisión de Ética del Partido Nacional? ¿Alguien sabe si funciona la Comisión de Ética del Partido Nacional? ¿Ha hecho algo en todo este tiempo? ¿Se ha expresado? ¿Usted sabe quién es el presidente de la Comisión de Ética? No tengo ni idea. Es la senadora Carmen Aciaín, que está ahí en el Senado de la República, impertérrita, defendiendo a cuanto sinvergüenza hay en la vuelta. Ella es la presidenta de la Comisión de Ética. No se ha expedido absolutamente en ningún caso. Entonces yo creo que debería ser, por lo menos, un reclamo. Ahora los fiscales pobres se están organizando para reclamar porque le votaron una inhibición que no pueden ejercer en materia penal luego por un tiempo después de que se dejan de ser fiscales, por lo menos que incluyan también en los reclamos justos que están haciendo, que por lo menos le paguen parte del salario de los fiscales al Partido Nacional, porque la verdad que es llamativo, ¿no? La verdad. A mí Es me decir, impresiona. Astesiano, Marcet, es decir, es como una cosa que, bueno, Heber en doble característica, ¿no? Porque Heber es el ministro de Transporte que entregó con un moño el puerto de Montevideo sin ningún informe jurídico, ¿no? Ni jurídico ni económico, y todavía sigue ahí. Y después lo mandaron, lo sacaron, lo pusieron en el Ministerio del Interior, un tipo que no sabe de seguridad, ¿no? Que además él lo dice, y se nota, y que además ha hecho... Que además dentro de poco va a tener que declarar, creo que este mismo mes, porque está imputado, está indagado. Sí, Igual sí. que está indagado El caso Marcet. el ministro Sí. Bustillo por el caso Marcet. Las declaraciones se esperan para fines de octubre. Así Principio que, de noviembre, sí, sí. sí, entonces, además está indagado. Esta semana el Frente Amplio resolvió en la bancada de senadores interpelar nuevamente al ministro Heber. Creo que a partir de lo que sucedió con el caso Penades y lo que revela la fiscal Guione, le costó el cargo a Taroco, ¿no? En el CONCAR, le costó el cargo y el procesamiento, ¿no? Sí, De que existió una estructura paralela para identificar a los denunciantes, pese a que había una decisión judicial de que mantener su identidad reservada. Y no está claro cómo es que el informe que preparó Taroco llegó al celular. Sí, no está claro nada, ¿no? ¿No? En realidad lo que está claro es básicamente que hay una turbiedad profunda en eso, ¿no? Primero por dos cosas. Porque lo que descubre la fiscal, primero es una red de tráfico de explotación sexual infantil que el ex senador Penades, que fue expulsado del Parlamento Nacional, utilizaba, pero que entre otras cosas tenía a Mauguecín como uno de los dealers de los niños que se explotaban sexualmente y que no sabemos a dónde llega eso, ¿no? Hasta dónde va y quién más está vinculado, porque una red
es un conjunto de personas. Es como la Asociación para Delinquir de Astesiano, que no puede funcionar solo, ¿no? Es un conjunto. Y eso es lo primero que se detecta y lo primero que se denuncia y lo primero que se investiga. Y a partir de esas víctimas, que dan testimonio no solamente en la Fiscalía, sino en la sede judicial, y por eso terminan conformando una parte de la prueba que permite la formalización de Mauvecín y de Penades, se desata una trama donde en realidad la propia fiscal termina denunciando una investigación clandestina de integrantes, altos integrantes de la Policía Nacional, entre ellos Taroco, que era el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, que depende directamente de Heber, ¿no? Es un cargo que designa el ministro. ¿No depende de Mendoza? Mendoza es el director general, pero quien designa, es decir, esta institución depende directamente del ministro del Interior, no depende del director nacional de la O sea, Policía. que no reporta Al a director nacional de la Policía. No, esto O sea, que reporta directamente a Heber. uno no puede decir en el organigrama que el flujo de información, ahora que se demostró que no hay flujo directo entre los celulares de Taroco y Heber, no podemos decir que la triangulación se hizo a través de la policía. No sabemos cómo se... No sabemos. No sabemos cómo llegó. Lo que sí sabemos es que aparentemente hay un informe es decir, realizado por parte de la Policía Nacional, que tiene el logo de la Policía Nacional, que es un flujograma donde se estarían las víctimas, entre ellas algunas que fueron asesinadas en Sayago a balazos, ¿Una o más de una? por lo menos una, y varias víctimas más, y que estarían por lo menos señaladas e investigadas por parte de la policía, es decir, por esta autoridad de la policía, que sin duda lo que a uno le llama la atención es que el ministro del Interior declaró hasta un día antes de que Penades sea formalizado, que él hablaba todos los días con Penades, ¿no? Todos los días hablaba con Penades. Además, Penades era de la misma lista, o es de la misma lista que el ministro del Interior. Son los principales dirigentes de la 71, ¿no? Por supuesto, ese es el escándalo, es decir, que hay. Es decir, que el propio ministro no solamente defendió, todos suponemos que no sabía lo que estaba haciendo Penades antes, y lo defendió porque era su amigo aparentemente, sino que además no juntó a toda la cúpula policial y le dijo, miren, sobre este caso yo quiero que investigue específicamente la fiscal, no se puede hacer absolutamente más nada que diga la fiscal, porque es lo que corresponde, porque es lo que tendría que hacer un ministro de Interior como la gente. Pero ahí quiero detenerme en este tema del flujograma. Yo sé que el flujograma que estaba en poder de Taroco también había llegado al celular de Penades. Pero por lo que sabemos, acá lo informó Georgina Mayo, que conoce bien el expediente, no fue de Taroco a Penades. O sea, todo sugiere que hubo intervención de otras personas. Seguramente. No, lo que no sabemos es hasta dónde Llegó va esta red. Lo que está claro que para Tomás investigar... Taroco dice que él no tenía ningún vínculo con Penades. Y lo que está claro es que para investigar por parte de Taroco, no investigó él directamente, investigó un conjunto de agentes policiales. Es decir, él dispuso de recursos públicos para poder hacer los seguimientos a las víctimas. En este caso, uno denuncia que fue constantemente parado por la policía, indagado por algunas fuentes policiales. Entonces, ahí había una red por lo menos importante. Había vehículos en la casa de la fiscal. Entonces, si Heber no sabía... Daniel, ¿quién puede dar una orden de esa naturaleza? Es tan responsable naturaleza? como si supiera. Pero eso es lo que ¿quién puede digo. dar una orden de esa naturaleza y tener además ese grado de ejecución? Tiene que ser alguien muy poderoso. Sin duda. Me imagino que No Taroco era ningún juegue la ropa Taroco. No era ningún perejil. Si no hay una orden pesada. No era ningún perejil. Estamos de acuerdo que todo eso es demasiado. Porque el que lo está haciendo sabe que está haciendo algo que está de aquel lado de la línea de cal, ¿no? Y creo que además eso lo que termina, por lo menos, generando es una situación de alarma pública, ¿no? Porque que eso suceda, que haya investigaciones paralelas a la Fiscalía de parte de altas autoridades de la Policía Nacional, en este caso para ayudar a un amigo, un correligionario, que estaba hasta las manos. Pero sin duda, ¿qué está sucediendo
o puede estar sucediendo esas cosas en otros lugares de la policía, con las altas autoridades de la policía. A mí me parece que eso es realmente preocupante. Y que un ministro no sepa que está sucediendo eso, sin duda, capaz que no tiene responsabilidad política. Yo quiero incluso hasta poner eso. Porque vos le decís, bueno, está, ¿cómo llegó? Capaz que, pongamos que no tenga responsabilidad política. Ahora, solamente por eso debería renunciar el ministro Heber. Solamente Pero por Daniel, eso ¿cómo no debería va a renunciar. tener... el concepto de responsabilidad penal es distinto a la responsabilidad política. Es verdad, si responsabilidad, yo digo que Yo no estoy entiendo que incriminado en la situación. la fiscal tiene que demostrar de manera, por el principio de presunción de inocencia, tiene que demostrar que metió la mano Heber para citarlo o tomar decisiones vinculadas a Heber. Pero eso lo tiene que demostrar la fiscal para una responsabilidad penal. Pero no puede haber una estructura B en el Ministerio del Interior y no tener responsabilidad política del ministro. O, no sé, ¿cómo lo pensás vos? Yo creo que en ese sentido es justamente lo que te digo, por acción o por omisión, el ministro es responsable. Creo que sin duda es responsable. ¿Qué aspira? Por saber o por no saber. Creo que eso sin duda. Y eso me parece que es lo grave de la situación. Porque si esto hubiera pasado en otros gobiernos, ¿usted se imagina, vos te imaginás que Bonomi hubiera ayudado o no sabría que estuvieran investigando a un diputado de la 609 y se descubriera toda una red? No sería responsable, se lo hacían responsable hasta por cuando se robaban una pizza en una pizzería. Sobre cualquier cosa le hacían responsable. Vos Yo creo conociste que muy sin bien duda, a Bicho Bonomi, yo también, y primero nunca sucedió una cosa así, no, nunca. pero además, Está clarísimo. imposible que sucediera esto, además, si la orden no la daba el propio Bicho Bonomi. O sea, no me imagino yo una estructura policial funcionando porque haya venido un jerarca de medio pelo. Qué estructura tan fuerte, ¿no? Porque vamos, lo que detectaron no es fácil de detectar. Testigos o denunciantes que están preservados por la propia víctimas que están justicia. O sea, tenés que tener un trabajo de inteligencia arduo, que incluso puede haber incluido pinchar teléfono, seguimiento. No es solo... No, y lo otro más grave es que en realidad no es la propia policía la que constata esta situación. Es la fiscal, que es la que constata esta situación, y es la que termina investigando esa trama paralela, que es y hay otra audio mentira del gobierno en ese sentido. Que eso, del gobierno, también, del presidente incluso. sin duda, sin duda. Que fue el presidente también el que dijo, fue la policía la que descubrió esta trama. Por supuesto que es la policía la que termina actuando por orden de la propia fiscal, pero en realidad es la fiscal la que termina indagando sobre esta situación y dándose cuenta. Entonces creo que sin duda eso es gravísimo. Creo que en un gobierno con medio pelo de sensibilidad política y sobre todo con ética, que este gobierno no lo tiene, ¿no? Ya sabemos que ha tercerizado las cuestiones éticas en la fiscalía, el ministro no debería estar hace tiempo. Y sobre esto, ahora ha pedido la solicitud de venir al Parlamento Nacional, al Senado de la República a explicar. Yo creo que Heber es un ministro que ya no es ministro, es decir, en realidad está discontinuado. Es decir, lo único que capaz que resolvió el presidente es que no lo va a sacar ahora para no darle la derecha a la oposición, pero en realidad Heber ya no es más ministro. En un sistema democrático republicano como la gente, ya no hubiera estado. ¿Y no te preocupa la confirmación, y ahora hay audios incluso que han trascendido, de funcionarios de la Corte Electoral, de funcionarias de la Corte Por Electoral? supuesto, sí, eso es muy grave. Porque es un lugar muy sensible la Corte Electoral, ¿no? Es que los dos instituciones más importantes que tienen quizás los datos más importantes de nuestra vida individual y personal es el Ministerio de Interior y es la Corte Electoral. Son las dos instituciones que se terminaron utilizando, ¿no? Algunos por un funcionario, Por ahora, por creemos eso. aparentemente una funcionaria, y otro por altas autoridades de la policía. Entonces, sin duda creo... Y además la otra discusión que sin duda pone adelante Heber es que en realidad él
nos quiere poner por delante a la policía, ¿no? Es decir, como que en realidad, y sobre todo el Partido Nacional, acerca de que en realidad nosotros estamos cuestionando la profesionalidad de la policía. Acá el problema no es la policía, acá el problema son las autoridades del Ministerio de Interior que terminaron, en cierto sentido, avalando esto, ¿no? Porque en realidad no hay ninguna investigación administrativa, no hay ninguna presentación de renuncia, y creo que sin duda esto reviste una gravedad superlativa. Yo no conozco o no recuerdo casos parecidos, por lo menos en los últimos 25 años en Uruguay, de tramas de gente vinculada a altas esferas del poder, del gobierno, que hayan actuado de esta manera, ¿no? Y eso creo que sin duda es un elemento, para mí, trascendental, ¿no? En el caso, por ejemplo, del pasaporte a Marcet, además de aquel funcionario de la Dirección Nacional que para mí se comió un garrón, ¿no? Y ya se ha probado que intervino cónsules, que se trabajó de madrugada, que hubo de todo. ¿Ha habido alguna institución? ¿O renuncia? Nada. ¿Alguna consecuencia? Nada. Están todos ahí, ¿no? Cobrando su buenos salarios. Nada. Absolutamente nada. Siempre por el lado más fino. Porque en el caso astesiano hubo sí separaciones de cargo de policía, algunos están procesados incluso. Después que fueron formalizados, ahí fueron removidos por parte del Ministerio. Porque antes habían sido... Y además cuando lo removieron, fue ahí que usó que era un cambio de equipo. Era un cambio de equipo por el éxito. Sí. No era para cambiar porque había malos resultados, sino que era para refrescar el equipo. Refresh. Un refresh fue el término que usaron, ¿no? Parecido. Y a uno que incluso lo habían sacado después, no sé si no fue el jefe de policía o el subjefe, después le pusieron de asesor. Sí. Como asesor. Tremendo es, ¿no? Porque hubo cargos, como varios jefes de policía, creo que son 10, sobre todo en el interior del país, que los tuvieron que destituir. Hay varios procesados, además, ¿no? Por corrupción, directamente. Pero no veo que tomen decisiones. En casos que están recontraprobados. Astesiano no tenían otra, porque se han dedicado a decir que no era ni funcionario, ¿no? Que no era funcionario público. Que no era jefe de la custodia. Y eso que tenía todo. Pero, por ejemplo, Ferrés aparece en un audio pidiéndole a Astesiano que con una amiga psicóloga hagan el trámite más fácil para la evaluación psicológica para tener el porte de arma. Y Ferrés está re tranquilo ahí en su despacho, ¿no? Nadie ha dicho que eso es como un escándalo, ¿no? Y después nos la agarramos por los pobres ediles de la 404 que están allá en Salto, que los quieren hacer renunciar, pobre. Ahora, y se renunciaron al edilato. Todavía no lo pudieron hacer renunciar, ¿no? Es un gobierno que además no tiene ni capacidad para hacer renunciar a 10 ediles que entraron a dedo, acomodados por amigos, ¿no? Eso es el gobierno del Partido Nacional. Por lo que ha trascendido, los que han renunciado a ser ediles. Sí, por supuesto. Ya. Hay que ser chanta, por Dios, ¿no? Con Taco Fischer quedaron ahí atornillados. Mirá si deja el cargo. ¿A qué hay que renunciar? Renunciaron a todo. Y ojo. Menos al cargo ese. El Parlamento Nacional, la Cámara de Diputados, 95 diputados votaron que tenían que renunciar los 36. Pero no dijeron a qué. Tenían que hacer una auditoría y que tenían que renunciar las autoridades de Salto Grande. No renunciaron ninguno. Todavía no hay ni uno, ¿no? Ojo. Ya creo que seguramente hacia ahí debe estar convocando en la Comisión de Ética del Partido Nacional para citarlo después que convoca a Sartori. A mí me dio gracia porque es como un chiste, tipo de Landricina, ¿no? Entonces dijeron, tenés que renunciar, bueno, ¿a qué? Y entonces empezaron a renunciar. Renunciamos, no sé, renunciaron al club de... Se borraron del cable. Se borraron del cable, renunciaron al Club Social y Deportivo. Entregaron la credencial. Renunciaron, son capaces de renunciar a la ciudadanía. Y todavía no se destapó el tarro de la Caru, ¿no? Pero también ahí tenés varios. Pero a lo que no renuncian, a lo que están aferrados como un rencor, es al cargo ese que les paga como 250.000 mangos. A ese no renuncian, pero... Al Estado. Entonces es insólito. Y eso que son liberales, pero el Estado no. No, eso no. Vos dale cosas para renunciar y él renuncia, pero al cargo ese no... Yo no entiendo cómo tienen cara para salir por la calle caminando.
¿no? Sí, nos reímos, pero la verdad que sin duda es muy grave, ¿no? Ahora, quiero saber una cosa sobre eso, porque dice, o ha trascendido, no sé, vos capaz que tenés más datos más de pasillo o de parlamento, que Cabildo Abierto dice que si hay nueva interpelación, no respalda. Por este tema de Salto Grande. Puede ser, puede ser. A ver, fue casi unánime la declaración del Parlamento Pero Nacional. que si y me del da la diputado. sensación, por lo que yo leí, eso trascendió, que a Cabildo le Puede cayó ser, mal esto, ¿no? Puede ser. Lo que es verdad es que por ahora hay una convocatoria de parte de la Cámara de Diputados al canciller para ver qué sucedió con las instrucciones, con la moción que se votó por parte de la Cámara de Diputados. Lo único que ha hecho el gobierno hasta ahora ha sido mandó un proyecto de ley que básicamente le incorpora inmunidades a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a la CARU y a la Comisión Administrativa de Río de la Plata, para que las autoridades de esos organismos tengan las mismas inhibiciones que un presidente de empresa pública, si no puede hacer política partidaria y deba renunciar un año antes si quiere participar en un cargo electivo. Pero es lo único que ha hecho el gobierno con respecto a eso. Y creo que es lo único que puede hacer, ¿no? Eso es el otro problema que tiene el gobierno. Es un gobierno que no tiene capacidad de mando en ese sentido, o tampoco quiere hacerlo, ¿no? Tampoco quiere hacerlo. Yo qué sé, hace un gesto para tribuna. Pero a la hora de la hora... Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con el senador Daniel Cayani. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. El Ministerio de Industria, Energía y Minería aprobó el decreto 242/23 que modifica el reglamento de mercado mayorista de energía eléctrica. Habilita que los grandes clientes de UTE puedan comprar la energía a generadores privados, creando un subsidio millonario a los grandes empresarios, pérdida que asumirá UTE. La cuenta es sencilla, lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales, pequeños productores y comerciantes. La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible. AUTE PIT CNT. Garantizar espacios de trabajo libres de violencia y discriminación es un derecho laboral garantizado por la ley. Construir ambientes laborales y de aprendizaje libres de violencia y discriminación implica especialistas, prevención y apoyo. Por eso no se dan recursos para la prevención. Parece normal sufrir discriminación en el trabajo, pero no lo es. Por eso luchamos, para poder mejorar los dispositivos de actuación ante violencia, acoso y discriminación. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo.
Seguimos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Seguimos acá conversando con el senador Daniel Caggiani. Daniel, me planteaste en el bloque como al pasar, pero yo había visto que vos y la diputada, sobre todo Cecilia Botino, allá de Paysandú, manejaron, dio la sensación de que tenían más información de la que estaban manejando porque estaban investigando sobre la CARU, la Comisión Administradora de Río Uruguay. Digamos que lo podemos por analogía decir es algo parecido a cómo se administra Salto Grande, en el sentido de que es una comisión binacional con todas esas características, donde también tienen o les llegaron datos. Cecilia Botino había hecho un pedido de información que no me podés actualizar cómo ha seguido ese expediente, si respondieron algo o no. Pero también manejaron datos de treintanas o incluso algunos más de personas acomodadas. ¿Es similar a Salto Grande? Pero otra lista. Hay un modus operandi parecido. Creo que acá está más repartido. Fueron más generosos. En realidad, la Comisión Binacional de la Administración del Río del Uruguay tiene un conjunto importante de funcionarios, tanto argentinos como uruguayos. En los últimos tiempos entraron 43 ingresos directos. 43 es más que los 30 y pico denunciados en Salto Grande. Algunos asesores del director Ayala, otros como chofer entraban, presentaban justo los currículos. Lo raro que justo eran correligionarios del Partido Nacional. ¿Ediles también? Hay algún edil, y hay aparentemente, nosotros estamos esperando la información, pero no somos muy no pretendemos que nos vaya a contestar algo este gobierno con respecto a estos temas, pero hay aparentemente un modus operandi parecido, porque en realidad, además de ingresar de manera directa, todos cobran suculentos sueldos, ¿no? Ninguno paga IRPF, están exentos de pagar la seguridad social, ¿no? La seguridad social. ¿Qué verso que es el Uruguay? Yo siempre estuve, vos, Daniel, me conoce hace muchísimos años, pero siempre estuve a favor de que los ediles, legisladores departamentales, los curules, tuviesen un sueldo. Yo entiendo esa teoría de que sean honorarios y no sé cuánto como algo que queda bien, pero en los hechos es un trabajo que implica una cantidad de horas y que corresponde, ¿no? Lo que hacen los sectores políticos honestos es, bueno, si tengo compañeros o compañeras que tienen esa función, de alguna manera le dan algún tipo de estipendio a vos para mantenerse, si no es una persona que no sea millonaria no puede hacerlo. Bueno, pero en este caso no es para vos tenés una visión muy altruista lo tuyo, no es para que ellos se puedan dedicar a la tarea. Es que justo algunos son ediles, otros son amigos del presidente, otros son correligionarios. No era una forma de darle un sueldo. No, lo tuyo es demasiado bueno. Y además cobran. Acá soy un gil, cobran bien pensado. Cobran en dólares, entonces. ¿En dólares cobran? Traspasado a pesos, pero cobran en dólares y cobran bien. Y además se da la peculiaridad que justo ahí tampoco hay participación de la oposición. El presidente, cuando distribuyó la nómina de responsabilidades para la oposición, lo dejó fuera de Salto Grande y la CARU. Y además, un aguantadero. Se armó ahora justo lo que estaban haciendo era algo parecido como hicieron en Salto Grande. Después que entraron a dedo todos los amigos, los iban a dejar atornillados con Taco Fischer como funcionario permanente. Y que si los echás, salvo que los agarren, no sé, infraganti delito, tenés que pagarle la indemnización, que son lindas indemnizaciones. En este caso estaban haciendo un concurso que no se siguieron los procedimientos de los estatutos y que justamente trataba de dejar como funcionarios permanentes en CARU a el viejo y conocido concurso trucho. Bueno, el traje a la medida, como dicen en algunos casos. De todas maneras, nosotros todavía estamos, estos son denuncias que nos han llegado, pero las hemos corroborado por varios lugares. Y la única diferencia que habría acá es que no son todos ediles de la 404. Eso hay que reconocer que en este caso creo que fueron más generosos. Y hay de varios grupos políticos, incluido del Partido Colorado. Pero todos de la coalición. Por supuesto. En eso
O sea, no hay un frente amplista Son ni muy por error. generosos. No, por eso. Por ahora no. Puede haber alguno que fue frente amplista, pero no. Entonces, sin duda, eso también es parte de lo que se ha también como instalado, ¿no? Es decir, esa idea de que en realidad no solamente en las intendencias departamentales el intendente define quién entra a la intendencia, y si militás, ¿no? Si militás en la lista mía, seguís en el cargo, y si no sos más funcionario. También en estos organismos, que además son organismos que son importantes. Yo creo que hay, por supuesto, esa discusión no se ha dado, y que tienen que ver con la administración de un río que es un río compartido, que lo compartimos con otro país que es muy importante como Argentina, y que esto sea utilizado como botín de caza político y un reparto. Capaz que justo eran todos idóneos, ¿no? Ahí el Partido Nacional se ve, están todos, estudiaron sobre la hidrovía, sobre el tema del río Uruguay, son todos idóneos en esos temas, o bueno, justo se da la posibilidad de que en realidad se termina utilizando esto para eso, que creo que eso es lo jodido. Y además en departamentos donde la situación del desempleo es complejo, ¿no? En Río Negro, Paysandú, Salto, estamos en cifras de dos dígitos de desocupación, subocupación bastante compleja. La situación de la diferencia del tipo de cambio con Argentina está haciendo que parte del comercio del litoral se esté muriendo, y el gobierno no ha hecho nada para ayudar por lo menos a paliar la situación. Y creo que al mismo tiempo esto es como un sálvese quien pueda, ¿no? Es decir, esa linda frase de Aparicio que la sacan cada tanto cuando van a Masoyer, de dignidad arriba y regocijo abajo, acá por lo menos ha quedado un poco en el tapete, o por lo menos en el Twitter. Entonces me parece que sin duda esos son elementos que hay que... Depende de lo que consideres un abajo. Bueno, Porque sí. puede ser regocijo entre los militantes nuestros, ¿no? Pero bueno, es una forma bastante particular de entender al salavismo. Ahora, sin duda, creo que esto también se da en una situación también de que está viviendo el Uruguay, de deterioro, no solamente institucional, de degradación institucional, ¿no? Estamos hablando lo del ministro hace muy poquito, sino también de la situación económica que está viviendo el Uruguay, ¿no? Es decir, la situación de la crisis hídrica ha tenido un impacto en la producción, la situación de la diferencia del tipo de cambio con Argentina ha tenido sin duda un impacto en los departamentos limítrofes con Argentina, pero ahora el empleo o los guarismos de desempleo han aumentado en departamentos, en el caso de Durazno, Tacuarembó, que tenían casi pleno empleo, entre otras cosas por alguna obra muy importante como la UPM2, Pero que ahora y se que termina, ahora, entonces, y que ahora se Zunca está terminó, preocupadísimo con ese tema. y sin duda eso también termina permitiendo, y que además se da con una precarización del laburo y del salario que veníamos viendo estos 3-4 años, que sin duda también es un caldo de cultivo bastante complejo, y que el gobierno no tiene política para eso, ¿no? Este es un gobierno que en la rendición de cuentas no ha hecho ningún tipo de propuesta de política con respecto a eso, lo que ha distribuido algunos recursos para atender la situación de salud mental, algunos temas de clínicas, pero que en realidad ha sido un gobierno que a los propios los ha decepcionado, porque esa idea de que iba a hacer las grandes reformas estructurales para mejorar la competitividad del país, bajar los combustibles, bajar los impuestos, todo eso no sucedió, más bien todo lo contrario, y además creo que ahora está dejando un tendal en términos también productivos, que sin duda esto va a generar también problemas desde el punto de vista no solamente productivos y comerciales, sino también del impacto que está teniendo en la pobreza en los niños, que estamos viendo los números que salieron hace muy poco, y sin duda la situación de deterioro también más precaria con respecto al tema del crimen organizado, narcotráfico, lo que está viendo en los territorios de nuestro país. Entonces creo que ahí hay también un elemento que por lo menos, si uno mira algunas encuestas de opinión, el gobierno en esas áreas es bastante débil, ¿no? Y es una de las críticas más importantes que tiene la población en términos de opinión pública, es uno de los fracasos más grandes en tema de seguridad. Y bueno, creo que también ahí hay elementos que también nosotros queremos conversar con el ministro, no solamente lo de penales, sino también sobre estos temas, ¿no? Pará, porque yo te veo con esa pasión por los grandes temas de la política, que en este caso estás hablando, me hablas de la rendición de cuentas, los problemas sociales, los problemas de empleo, económicos, pero a mí me queda todavía algunas cositas que todavía no he podido. Por ejemplo, Lucía Echeverri, diputada, bien conocida por vos, Sí, además sí. del MPP, yo también la conozco muy bien, pero que ha trabajado mucho, por ejemplo, en este periodo sobre las cuestiones de la salud pública, y hace
también dice que nace ahí una especie de aguantadero. En las últimas semanas dijo, hemos, no sé, registrado no sé cuántos, pero creo que es más de 100 ingresos. ¿Tenés algunos datos de lo que está manejando Echeverri? Bueno, el primer dato lo manejó el propio Cabildo Abierto cuando su Me acuerdo. representante dijo que había hecho un ingreso a dedo de funcionario. Sí, es una situación bastante irregular. En un momento donde además la salud se ha precarizado, ¿no? Sí, donde en realidad el sistema de salud no solamente fue tensionado por la crisis sanitaria, sino que además hay una falta de inversión, hay una falta de incentivo, sobre todo que los recursos médicos se puedan descentralizar en el interior del país, y sin duda eso se da con el clientelismo que se ha vuelto hace, que es uno de los principales lugares donde ha entrado gente a rolete, ¿no? A dedo, así. A rolete, sí, tiqui, 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 tiqui. Y además creo que también el otro tema que se está Para dando... los que entran, ¿quedan? ¿Se los hereda? Y bueno, intentaron al principio en la rendición de cuentas meter un artículo para también, el artículo Taco Fisher, ¿no? Como hicieron con Salto Grande y Caru, es decir, que queden permanentemente. Después, como se hizo como Estado público, lo intentaron amanizar y no se ha hecho. Pero por ahora están, ¿no? Y lo importante es que están y son todos ejército reserva de estos muchachos. Ahora, entre medio, tenemos lo de Casa de Galicia, ¿no? Que fue una de las grandes jodas que hizo este gobierno, hablando de corrupción, donde Pero el Frente votó ahí. Se terminó... Nosotros no cerramos la mutualista, es decir, el que intervino primero en Casa de Galicia fue el Ministerio de Salud Pública, después la Justicia. El Frente votó una ley de común acuerdo con todo el sistema político para tratar de buscar una salida para que los trabajadores médicos y no médicos que estaban en Casa de Galicia tuvieran una salida y pudieran encontrar un trabajo. Hoy más del 50% de los trabajadores no médicos y más del 50% de los trabajadores médicos no encontraron una salida laboral, es decir, no han conseguido un trabajo, y todos los socios que tenía Casa de Galicia, que eran casi 45.000, fueron redistribuidos. Y justa la mitad de Casa de Galicia, de los socios de Casa de Galicia, fueron para el círculo católico. Además de que justo compró el inmueble por un valor de 13 millones de dólares, y que justo cuando compró el inmueble se encontraron 4 IMAE adentro y quedaron funcionando, ¿no? Es decir, todas esas cosas que son de Ripley si no fueran realmente serias, y que además ahora se da la situación donde en realidad los créditos laborales de esos trabajadores médicos y no médicos, que son casi 42 millones de dólares, no pueden ser cobrados por ellos mismos porque no hay fondos de parte del PPS y del gobierno para solventar parte de esos créditos que los trabajadores y los trabajadores no médicos tienen que cobrar. Entonces, estamos ahora contra el reloj viendo a ver si podemos lograr aprobar un proyecto de ley, justamente por lo menos para reconocer que esa parte de la deuda se pueda pagar. El gobierno mandó un proyecto de ley para que se pague 8 millones de dólares de los 42, ¿no? Y con eso se tendría que arreglar la situación. Y al mismo tiempo tratar de ver cómo los trabajadores se reinsertan en lugares de trabajo. Trabajadores que muchos eran trabajadores que tenían casi 45, 50 años, que tenían casi 20, 30 años de trabajo en Casa de Galicia y que no se han podido incorporar y todavía están pendientes de ese trabajo. Yo te pregunto con respecto, ya sé que... ¿Por qué te digo? No es una chicana que el Frente votó. Te digo porque en el momento en que se da esta situación, los trabajadores... los no médicos claramente, los funcionarios pusieron el grito en el cielo, querían salvar Casa de Galicia. Acá tuvimos Fogata Bermúdez, a varios, que se muestre lo que había dicho la auditoría, sí. ¿no? Porque aparentemente en esa auditoría, en el texto decía que tenía, ¿no? Pero estaban seguros de que podía suceder una cosa así. Que se redistribuyera la gente, pero no quedaran sin laburo. Que finalmente es lo que ocurre. Te pregunto porque me parece que si no estuvo como... No sé, bueno, no tuvieron nosotros bien votamos los reflejos, leyes, después ¿no? hay autoridades que tienen que hacer cumplir esas leyes. Capaz que tuvieron falta de garantías. Eso sí puede ser que nosotros tendríamos que haber sido reclamados más exigentes, garantías para que eso se cumpla.
También es verdad que Está bien, vos actuaste pensando en la buena fe. Y bueno, y sin duda, lo que pasa es que también las instituciones médicas y las autoridades del Ministerio de Salud no cumplieron a rajatabla lo que se votó. Y muchas veces lo que terminó sucediendo es que las instituciones médicas tomaban funcionarios o trabajadores no médicos que tenían 2 años para jubilarse, los tomaban por un tiempo y después, como no era obligatorio que tengan que trabajar hasta la finalización de su ciclo laboral, los terminaban volviendo a la casa, a la bolsa de trabajo y se quedaban con las cápitas que obtenían de esa supuesta acuerdo. Entonces, sin duda ahí hay una situación compleja y creo que lo que tenemos que ahora es solucionarlo. El gobierno, ¿qué hace cuando no solamente no cumplió la ley que se votó por parte de todo el Parlamento Nacional, sino que además ahora, en vez de tratar de buscar una solución para esta nueva situación, lo que termina diciendo es, bueno, no puedo solucionar todo, lo único que puedo solucionar son 8 millones de los 42 que les debo a los trabajadores, y si les sirve esto bien, y si no, no hay solución. Porque en Pero los realidad lo que le trabajadores está ahí no tienen legitimidad para ir a juicio. Tendrían que ir a juicio, tendrían que ir a sentencias que son largas, de 3 a 6 años, y muchos siguen sin trabajo, y muchos no han ni siquiera percibido parte de sus adeudos. Eso es lo complejo. Y entonces acá el principal... Es el tipo de quilombo que agarró el Frente Amplio en el 2005. Sin duda, sí. Que después lo tenés que resolver vos, como lo de los cincuentones en su momento, que te genera déficit fiscal, y después te sale la oposición a decirte, mirá el déficit, cuando me acuerdo lo de los cincuentones le costó como 2 puntos de déficit al país. Sí, sí. Dice, Son ese tipo, y son también compromisos que el propio ministro de Trabajo y el ministro de Salud Pública en su momento tomaron con los trabajadores y que no están cumpliendo. Porque le mintieron a ellos. A los mismos que les hacían homenajes y les aplaudían en el momento de la pandemia y le decían que daban la vida cuando se estaba jugando un partido muy importante, ¿no? A esos mismos, 3 meses después, se olvidaron de esas promesas. Entonces creo que sin duda también eso es un elemento que también está tratando el Parlamento, capaz que no está en el radar de los grandes temas porque no es parte de los grandes escándalos, pero son también problemas que estamos intentando solucionar en el medio de este berenjenal de problemas que tenemos que solucionar antes del 27 de octubre, porque en realidad desde el punto de vista constitucional no podríamos aprobar ningún proyecto de ley que signifique un aumento del gasto, y por tanto estamos también trabajando a contrarreloj, tratando de ver si terminamos de sanear la caja de bancaria, que sin duda hay un acuerdo muy importante entre el sindicato bancario, las autoridades nacionales y también los bancos, y también la situación de la caja profesional, que es otro berenjenal más, que ahí no sabemos si el gobierno tiene los votos como para aprobarlo, ¿no? antes de culminar este bloque, porque en el último bloque de esta charla me gustaría que miráramos un poco más hacia adelante, porque ya estamos a pocos días de que falta un año nomás, pero ya estamos en franca campaña o pre-campaña electoral, y lo quiero abordar un poco en el próximo bloque. ¿Cuál es tu evaluación de esta rendición que se acaba de terminar de tratar, ¿no? Que se está terminando de alguna manera de tratar en el Senado? ¿Se logró algo? ¿No se logró nada? ¿Qué evaluación? No, y esta ha sido una rendición que termina de evaluar los 4 años de gobierno multicolor, ¿no? De la coalición multicolor, que ha tenido sin duda impactos bastante recesivos en el Uruguay todo, y sobre todo en los sectores más embromados de nuestra sociedad, recortes importantes en áreas importantes de nuestros principales servicios, en el caso de la salud, la educación, que ha tenido un aumento importante del crecimiento económico, pero que también ha habido al mismo tiempo una disminución del poder de compra, de los salarios reales y de las pasividades de los uruguayos y uruguayos en general. Es decir, el Uruguay es más rico que en el 2019, pero los uruguayos somos promedialmente más pobres que en el 2019, porque nuestro salario vale menos, y eso sin duda es parte de la evaluación que debemos hacer. Y además al mismo tiempo es un gobierno que más que una rendición parece una capitulación. En realidad es un gobierno que se ha quedado sin ningún tipo de perspectiva para los próximos 2 años que tenemos por delante, ¿no? Año y pico. Es un gobierno que no solamente tuvo que enfrentar la crisis sanitaria
y ahora la crisis hídrica, pero que en realidad ha dejado a la deriva a un montón de gente, no solamente trabajadores y trabajadoras, jubilados y pensionistas, sino también a un conjunto de pequeños comerciantes, pequeños productores que no están teniendo respuestas a las problemáticas que están habiendo en este sentido. Por eso hablamos del tema de la desocupación en el litoral del país, la desocupación como se está extendiendo en algunos departamentos del Uruguay, la situación de falta de actividad económica en algunas áreas importantes en sectores productivos del Uruguay, y que sin duda eso además se apareja o se termina también condensando en un escenario internacional donde en realidad ha habido un decrecimiento, o por lo menos una baja de las exportaciones en el último año. 18%. Que sin duda eso también resiente parte de los sectores de los Maya Oro, como lo llamó la calle Pou, que también ve resentido también su actividad económica y sus ganancias a partir también de la diferencia del tipo de cambio. Entonces, hay sin duda un panorama desde el punto de vista de que este gobierno construye una idea de que es un gobierno exitoso, de que cumplió parte de sus promesas y en realidad cumplió solo alguna, ¿no? La de bajar los salarios, las jubilaciones, la de que el país, los uruguayos somos un poco más pobres en términos generales todos, algunos más ricos y otros más pobres sobre todo, y que además no ha hecho las grandes transformaciones que se comprometió con su electorado, ¿no? En materia de seguridad sin duda, porque en realidad el Uruguay es más violento y tenemos problemas más graves en términos de seguridad. Hay una degradación institucional muy importante en términos del quehacer del Estado y la actividad pública, y sin duda creo que también hay un impacto muy importante en los sectores más embromados con respecto a la calidad de vida. Y eso creo que uno cuando recorre las diferentes localidades del interior, las ferias de Montevideo, lo vive, lo palpa, ¿no? Y creo que sin duda también es parte de también lo que está, por lo menos sintiendo la gente, más allá de que este gobierno se vanagloria siempre de decir que tiene un presidente que tiene alta popularidad. Pues se vanagloria de encuestas, ¿no? Porque eso... Pero habla poco de la popularidad del gobierno y de su efectividad, ¿no? Porque me parece que los ministros son... Fíjate vos que a mí me parece, yo sé que los soldados, los personajes de tropa ganan muy poco, siempre he considerado que es justamente un sector de los funcionarios del Estado muy precarizado. Sí. Pero el último esfuerzo económico que hace el gobierno se lo lleva, el porcentaje mayor de la torta se lo lleva al Ministerio de Defensa, claramente para lograr los votos de Cabildo Abierto. O sea, no hay ninguna mirada estratégica y hay que mantener la coalición pegada como sea, ¿no? Es un poco indignante, sobre todo teniendo en cuenta que pedía la educación, no le dieron nada a la universidad, pero ni a la ANEP le dieron, que estaban, se supone, en la superreforma, ¿no? Hay clínicas, terminaron dándole... Sí, bueno, por el tema de salud mental, o sea, enganchándolo por ahí, pero a la universidad le dieron 0. Sí. De hecho, tuvo ocupaciones, cosas. A mí me resulta como un mensaje complicado para la sociedad, ¿no? Porque vos mirás lo que está sucediendo en el país, los problemas que están enfrentando, bueno, los trabajadores, los productores, no sé qué, y terminás dándole la plata al Ministerio de Defensa. No sé, yo lo vi como una cosa hasta provocadora, ¿no? Sí, yo creo que es parte de la lógica que tiene este gobierno de tratar de seguir enganchado hasta el final en su coalición, que cada vez está más tirante, ¿no? En realidad, yo creo que esta es una coalición que sigue funcionando, pero que en realidad ha terminado de morir por inanición, ¿no? Es decir, formalmente siguen casados, pero duermen en camas separadas, ¿no? Sí, y eso creo que sin duda es por lo menos bueno, pero por eso te digo, de la realidad. Sí, para sostener la coalición... Y toda atracción que tengan que hacer para aprobar algo significa una repartija política más grande. Es decir, todo tiene un costo político más importante. Yo no soy muy optimista en términos de que en realidad en los próximos meses haya grandes proyectos de ley para aprobar en el Parlamento Nacional, más bien todo lo contrario. De hecho, ya se han presentado la mayor cantidad de candidatos per cápita que tenemos por partido político. El Partido Colorado tiene más candidatos que votos en esta altura, ¿no? Ya Robert Silva se lanza en una escuela, Urméndez, Tabaré Viera, Tabaré. por lo menos andan ahí, y no sé si alguno más. El Partido Nacional.
Su anda ahí, allá. Partido Colorado también. Sí. También tenés al Partido Nacional, que ya tiene a Gandini, a Raffo, a Delgado, que ahora creo que anda por China también en sus candidaturas. En realidad hay un gobierno ya desperdigado en términos Sí, de claro. eso que hacer política. Ahora está todo jugado a eso, ¿no? Y vamos a hablar también de eso, pero desde la perspectiva de la oposición, que tiene también sus precandidaturas, pero tiene, a diferencia de la coalición, otro trabajo, que es el trabajo de la construcción programática, y me interesa charlar eso y algunos elementos más. Pero vamos a un corte y enseguida volvemos con el senador Daniel Cayani. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Si pagaste algo con los puntos de tu tarjeta y sentís que eso ya te pasó, es porque estás usando el programa Bro Recompensa. Es muy fácil. Con cada compra con tu tarjeta Bro Recompensa Mastercard, sumas puntos. Cada punto acumulado equivale a $1 para pagar lo que quieras. Descarga la app y activa el programa Recompensa, el único con el que sumás puntos con todas tus compras nacionales e internacionales y los débitos automáticos asociados a tu tarjeta. ¿Tenés Bro Recompensa? Usala para todo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Sigan poniendo likes, sigan haciendo comentarios. Y en este último bloque, con el senador Daniel Cayani, quiero mirar... terminamos hablando de que todo el oficialismo ya tenía una gama medio interminable de candidatos. Citamos por lo menos 7, pero sabemos que por lo menos son 9, porque también va a estar Pablo Mieres y también va a estar... Manini, y seguramente se sume alguno más. Pero la campaña electoral y la precampaña electoral ha iniciado para todos, también para el Frente Amplio, que exhibe 4 precandidaturas, a esta altura muy claras, 2, si se quiere, despegadas en términos electorales, de acuerdo a las intenciones de voto que están planteadas. Y de hecho, la candidatura propuesta por el MVP, la de Yamandu Orsi, es la que en este momento en las encuestas da como siendo la que tiene más intención de voto. ¿Sí? Primero, el proceso para el Frente Amplio incluye la discusión programática a diciembre. Es una discusión que se viene dando y que parece no va a tener grandes dificultades, en tu opinión. Ya hay como bastante... Esas bases que presentó, esos lineamientos que presentó la Comisión de Programa, parecen tener grandes acuerdos, o identificás algún punto que pueda haber controversias. No, yo creo que es por lo menos una propuesta de discusión que está teniendo el Frente que creo que partió de otra lógica, no tanto de solamente lo que desea el Frente Amplista, sino más bien de partir de los problemas que hoy realmente tiene la gente, y que surgió de ese intercambio que hubo también de las giras por Uruguay, que es el Frente Amplio por todo el país, que nos reunimos con muchas organizaciones. El Frente Te Escucha, te referís. El Frente Te Escucha, después también hubieron
reuniones específicas con el sector productivo por la sequía. Es decir, y en realidad el Frente ha tenido sin duda como una presencia territorial de todos, incluso los militantes, en los territorios de Montevideo, en Canelones, en el interior del país. Y eso le ha permitido también por lo menos construir una propuesta programática que surja desde sobre todo los principales problemas que está teniendo el Uruguay y las perspectivas que el Frente Amplio quiere poner en términos de propuesta política. Eso creo que es interesante. Es un programa que está construido, por lo menos la propuesta programática, desde una mirada país, ¿no? De también ver cómo podemos no solamente solucionar los problemas del Uruguay y también aunar esfuerzos nacionales para que eso también suceda, porque me parece que también el consenso generalizado es que el Uruguay no resiste 5 años más de gobierno regresivo y neoliberal en general, y creo que sin duda ahí hay un componente, por lo menos una mirada importante, y después creo que además hay también un Frente Amplio movilizado en términos de discusión programática. Uno le ha tocado participar en algunas actividades acá en Montevideo, en Canelones, en el interior del país, y básicamente hay un conjunto de Frente Amplistas en casi 500 comités y actividades que se están dando en diferentes lugares, debatiendo los 7 ejes programáticos o énfasis que se han puesto, que sin duda tienen que ver con el tema productivo, que tienen que ver con los temas culturales, que tienen que ver con los temas sociales, que tienen que ver con los temas de inserción internacional, que tienen que ver con los temas de cómo se construye más y mejor democracia, es decir, que son temas que también son necesarios, ¿no? La discusión sobre la distribución de la riqueza, cómo se avanza en mayores niveles de justicia, los temas de seguridad y convivencia, que son temas que también son necesarios para que la izquierda también le proponga a la ciudadanía en términos de programáticos que también creo que faltan en el debate político, ¿no? Porque en realidad, como estamos viendo un debate bastante ramplón y con grandes escándalos nacionales, los grandes temas nacionales, los grandes temas que hacen al desarrollo del país, los temas de la transición energética, la transición ambiental, los temas que hacen a cómo nos insertamos en un mundo cada vez más complejo, la construcción de integración regional, la logística, el transporte, cómo esos diferentes sectores también son transversales y nos permiten construir no solamente una competitividad país, sino tener mayores niveles de productividad, tener más ganancias como país y que eso se redistribuya mejor. Me parece que ahí hay como una mirada que en el debate nacional hoy está faltando y me parece que es importante que el Frente la pueda construir y que además lo haga públicamente como lo está haciendo, que eso también es necesario. Daniel, el MPP resolvió que no estaba de acuerdo con la propuesta plebiscitaria, la propuesta de plebiscito que en ese momento todavía no estaba muy definido del todo en el PIT-CNT cuál podía ser su contenido y había diferentes visiones, ¿no? Pero no estaba de acuerdo con esa propuesta de plebiscitar el tema de la reforma jubilatoria. Sí. Dieron un mensaje contundente en ese sentido del propio Congreso del MPP y después el propio precandidato Yamandu Orsi dijo que ni siquiera iba a firmar. ¿Vos anticipás que esto puede ser un tema? El pasado 14 de octubre, el sábado, el Frente Amplio en el Plenario Nacional llegó a una salida, ¿no? No va a haber una campaña formal del Frente Amplio porque no hay acuerdo en eso, hay libertad de acción. Y de acuerdo a que si los comités llegan en las asambleas de los comités se decide recolectar firmas, se recolecta, pero no utilizando recursos de la organización política. Es una salida para mantener, digamos, unitariamente esto. Pero ¿vos anticipás que esto va a ser un problema? No, yo creo que no. Creo que es inoportuna la propuesta que hizo el PIT-CNT, por eso nosotros no la compartimos, ¿no? Primero porque te ensucia la discusión de los proyectos de país, estos que estamos hablando en términos programáticos, y cómo le proponemos a la ciudadanía un proyecto de país para las grandes mayorías nacionales y que además contemple la posibilidad de también seguir aunando esfuerzos nacionales de mucha gente que de repente le prestó el voto a estos muchachos y que se da cuenta que fue bastante nefasto para sus intereses. Entonces creo que, si bien todos estamos en contra y el Frente Amplio no acompañó la reforma de las jubilaciones y pensiones, que aumentó
la de jubilación y bajó las jubilaciones futuras que se van a cobrar, sin duda eso es un elemento central, creo que también nos mete ruido interno en un proceso que tendríamos que avanzar, yo creo que de manera más mancomunada. Pero creo que el Frente... Quiero preguntarte por qué, porque nadie en el Frente Amplio votó esta reforma jubilatoria. Sí, claro. Pero esto avanza más, ¿no? Esto avanza en cosas que... Está bien, pero ya había habido un mensaje de que no iban a acompañar. Sí. Quiero decir, todavía no estaba definido. Había diferentes visiones dentro del PIT-CNT. O sea, no sé, no es contrafáctico, pero de repente si el Frente Amplio le hubiese dicho al PIT-CNT, si el proyecto va hasta acá y no más allá, sí, esto es acompañable. No sé si había tampoco mucho ánimo de los sectores del PIT-CNT que promovieron esto, porque en realidad esto terminó siendo primero aprobado por 16 sindicatos, ¿no? Sí, pero hay 44. 14 votaron a favor, se abstuvieron y 14 votaron en contra, ¿no? Después hubo una modificación o una inclusión de algunos puntos más, pero en realidad la gran cantidad de sindicatos del CNT, y es más, los sindicatos más grandes tienen por lo menos, han tenido posturas más críticas con respecto a esto. Pero además creo que la propuesta de reforma avanza en temas que sin duda también puede generar una complicación para la propia próxima etapa de gobierno, ¿no? Que yo creo que sin duda son, porque en realidad, entre otras cosas, la propuesta, entre otras cosas, establece que la jubilación mínima tiene que estar indexada al salario mínimo, ¿no? Y si eso, si bien desde el punto de vista programático uno puede estar de acuerdo, eso puede tener otras problemáticas, porque en realidad el salario mínimo ha sido una de las variables más importantes que tuvo el Frente Amplio para aumentar el ingreso de los hogares uruguayos. En realidad el salario mínimo en Uruguay, en los gobiernos del Frente Amplio, creció un 160%. Y eso le permitió incluso a determinados sectores de actividad tener una recuperación más importante, porque ese era el piso para después pelear mejoras de sus categorías. Si uno ata el salario mínimo a las jubilaciones, va a terminar haciendo que el salario mínimo termina siendo una variable de ajuste fiscal, ¿no? Es decir, va a tener que ver con cuánto aumento las jubilaciones y de repente hay un conjunto de actividades o sectores de actividad que de repente podrían aumentar su salario y que termina atado a la relevancia de la jubilación. Y creo que eso es un elemento que para mí es complejo, no se ha analizado bien, puede estar muy lindo escrito, pero me parece que puede tener otras complejidades para que la principal política de inclusión que tuvimos los gobiernos del Frente Amplio, que ha sido el trabajo de calidad y el aumento del ingreso, sobre todo el salario real, se pueda ver mermado. Entonces creo que sin duda esos son elementos que hay que tener. Y después creo que te genera ruido interno porque en realidad el conjunto de las fuerzas políticas internas del Frente Amplio no están de acuerdo con eso. Entonces creo que poner un elemento que más que une, divide, me parece que sin duda puede generar problemas. Pero el Frente creo que resolvió bien. Resolvió dar libertad de acción, los sectores políticos... ¿Vos no crees que esta temática ingrese al Congreso? No, yo creo que resolvió bien, además lo resolvió antes, ¿no? Es decir, no debería por qué ingresar al Congreso, porque en realidad ya tiene resuelto su decisión. Los que quieran juntar firmas, juntarán firmas, los que quieran firmar, firmarán, y cuando haya que expresarse con el voto, también se expresarán con el voto. Pero bueno, creo que a mí también lo otro que me preocupa es que en realidad eso también pueda ser interpretado, el resultado de una reforma constitucional que tiene mayorías sin duda muy exigentes para su aprobación. Son muy pocas las reformas constitucionales que se aprueban por esta vía, salvo la del agua y alguna más, después la mayoría han fracasado. Después puede ser también utilizado por parte de los que están a favor de esta reforma, la que la votaron, de que en realidad la ciudadanía terminó legitimando esa reforma electoralmente. Entonces, eso también puede ser un obstáculo para después, a la hora de desarrollar el diálogo social que el Frente Amplio también se propuso, para decirte, miren que hay una mayoría que terminó apoyando la reforma, ¿no? Y creo que eso también, desde el punto de vista político, es una lectura que es compleja y que a mí no gustaría que se haga. Pero vos no apoyás esta reforma jubilatoria y también considerás que dentro de ese plebiscito hay propuestas que no estás de acuerdo. Claro, por supuesto, pero lo que digo es, ¿cómo va a leer quienes están en contra? Está bien, pero eso es un argumento... pero es un argumento bastante importante, ¿no? Porque vos te va a detener en el Parlamento para el proyecto de reforma de jubilaciones. Es obvio que el Frente Amplio, si llega al gobierno,
y tiene mayoría parlamentaria, Y algo tiene que hacer con la seguridad social. Sí, no, sí, seguro. no Y, creo. y el compromiso es promover el diálogo social e incluir una malla de protector social nueva y también... Eso no va a cambiar, aunque el plebiscito salga o no salga, me imagino yo. Se supone que no, pero si vos no tenés mayoría parlamentaria, además tenés una baja votación, son elementos que son complejos. ¿Eso ayuda a cambiar la ley? No, la ley se cambia con otra ley. Y para eso tenés que tener mayoría parlamentaria y para eso tenés que... Y me parece que esa es parte del debate que sin También duda te turno, pueden ¿no? decir los otros, yo no te estoy haciendo abogando por esto, pero también te pueden decir, bueno, vos decís no es oportuno, pero de acuerdo a los sondeos de opinión pública, esta reforma jubilatoria que aprobó el gobierno no goza de simpatía de la mayoría de la población. Los números le dieron mal. Por supuesto. Y bueno, entonces pasa a ser oportuno. Por supuesto, pero ¿Cómo aprovecharse esa que de ahí a que la gente te firme y que después vote es otra cosa, ¿no? Porque la gente generalmente cuando vota, y sobre todo en las elecciones nacionales, cuando no tiene claro algo, generalmente dice, dejemos de lado, yo voy a votar, me va a asegurar votar mi candidato, me va a asegurar votar mi sector, que ese es el voto válido y que no me terminen invalidando el voto. Y creo que sin duda son elementos que hay que tener. Primero porque en realidad hay temas de oportunidad y temas de contenido de la reforma que sin duda son complejas y que además muchas de las cosas que la propia reforma establece, el propio Frente Amplio ha dicho que lo va a transformar a través del diálogo social y después a través de reformas concretas que se van a levantar las manos en caso de tener mayoría parlamentaria para hacerlo. Entonces creo que la discusión de fondo es esa. Pero bueno, ahora el movimiento social ya jugó, de hecho ya se inició el proceso de recolección de firmas y lo importante aquí es que nos podamos concentrar sobre todo en proponerle a la ciudadanía las transformaciones necesarias. Yo creo que necesariamente tener por delante un nuevo sistema de seguridad social, un sistema de financiamiento que contemple las nuevas realidades del mundo del trabajo, la incorporación de tecnología, mejorar la cobertura del sistema de seguridad social sin duda es necesario, cómo sectores de actividad pueden contribuir mucho más, sin duda que es muy importante, y eso es parte del debate que tendremos que hacer después de que obtengamos el gobierno nacional, seguramente en las elecciones nacionales del año que viene. El MPP, como decíamos, postuló a Yamandú Orsi como precandidato. Bueno, va a haber una interna en el mes de junio y va a dirimirse esta precandidatura. Hacia adelante, o sea, a partir de ahí, ¿no? ¿Por dónde pasa para vos la estrategia de campaña? Creo que esto tiene algo que ver también con qué evaluación haces vos, más allá de la autocrítica o la evaluación que hizo el Frente Amplio orgánicamente, sobre dónde estuvieron las debilidades o dónde están las debilidades en este momento. O sea, en qué sector de la población o en qué partes donde ves más flaco el Frente Amplio. Hay gente que dice, muchos, ¿no? Este gobierno se sostiene o sostiene todavía su base social, sobre todo en una cierta contradicción Montevideo interior. Otros han sido más específicos, hablando con el profesor Botinelli me decía, bueno, la L, me refiero al sur y el litoral, es muy distinta a la otra parte del Uruguay, lo que podríamos llamar el interior profundo, más hacia el noroeste. ¿Es por ahí? Es un tema... porque creo que un poco la candidatura que presenta el MPP, además de ser el intendente de Canelones, sin duda más una experiencia de gestión con mucha popularidad, tiene ahí como la guiñada de el interior, ¿no? O la mirada hacia... No sé, te pregunto un poco... Sí, a ver, nosotros proponemos a Yamandú porque es uno de los mejores compañeros que tenemos para que el Frente Amplio lo asuma como su precandidato ahora en el Congreso y que después los Frente Amplistas puedan... Pero el Congreso va a validar a todos, ¿no? Supongo que sí, que va a validar lo a que los se cuatro, por lo menos estos cuatro, los cuatro que si están, se mantienen. Creo que eso sería importante. Y creo que lo importante aquí es que la ciudadanía Frente Amplista, los Frente Amplistas puedan votar. Yo creo que el principal objetivo que deberíamos tener en junio es que haya un gran voto Frente Amplista en las elecciones internas. Es decir, que así como fueron las elecciones nacionales, es decir, las elecciones internas del Frente Amplio para elegir el presidente del Frente Amplio y las autoridades nacionales del Frente Amplio fue una exitosa votación, porque tuvimos más votos que lo que tuvimos la otra vez, yo creo que la instancia electoral de junio debe ser una instancia que nos permita sobre todo dar una buena señal al Uruguay todo de que en realidad el Frente Amplio es el principal partido de oposición y
en sus filas están el próximo presidente del país. Eso creo que debería ser importante. Primero porque en realidad los frente amplistas creemos poco en el proceso de elecciones internas, porque nosotros, la gran mayoría no se resuelve ahí para nosotros, y siempre ahí el que vota más es el Partido Nacional. Entonces creo que ahí hay un elemento muy importante, que es cómo convertimos junio en una, por lo menos, instancia superlativa para el Frente Amplio. No solamente para elegir las convenciones departamentales y nacionales, sino justamente para dar una señal muy importante a la ciudadanía. Y después yo creo que Yamandú es un candidato que naturalmente abre porteras. Yo creo que la tónica de la candidatura de Yamandú va a ser la tónica del Frente Amplio, porque en realidad Yamandú, junto con esos 3 precandidatos, van a hacer campaña juntos, ¿no? Pero creo que sin duda lo que le puede aportar Yamandú a la candidatura Frente Amplista es ir hacia un nuevo encuentro de un nuevo Uruguay. Creo que es necesario poder tener un nuevo ciclo de cambios progresistas en nuestro país, que este sea un proceso donde nos permita un proceso de reconstrucción nacional, recuperar parte de lo que se ha perdido en estos 5 años, no solamente salario y jubilaciones, sino ir a los problemas complejos que hoy tiene nuestra sociedad, que tienen que ver, entre otras cosas, con la situación de pobreza que están viviendo nuestros gurises y sobre todo los hogares monoparentales de jefatura femenina. Ahí hay un salvavidas muy importante que hay que hacer por lo menos un plan de emergencia en ese sentido, como fue en 2005. También desandar muchas de las reformas o privatizaciones que se han hecho por parte del gobierno en las empresas públicas, sin duda, pero en algunos sectores también del Estado. Y sin duda también creo que hay que ver cómo nosotros podemos repensar el Uruguay en clave regional y país, ¿no? Primero país, para tener también una visión regional. El Uruguay es un país que puede aportar a la construcción regional porque tiene, entre otras cosas, la legitimidad de origen de ser una nación que tiene determinados niveles de estándares de vida, determinados, por lo menos, estado social de bienestar construido, más allá de que hemos perdido mucho en estos últimos años, y también tiene la capacidad de poder exportar parte de su estabilidad política a una región que sin duda tiene altos niveles de instabilidad política y económica. Y creo que sin duda el Yamandú le puede aportar también eso en términos de posicionamiento país, y el Uruguay necesita la región para desarrollarse, porque en realidad esa idea de que el Uruguay se desarrolla con las grandes cadenas de valor, exportando solamente carne, celulosa y algunos otros productos, sin duda esos son elementos muy importantes para la generación de la actividad económica, para la inversión extranjera directa, pero en realidad no explican parte del trabajo nacional de nuestro país, y creo que ahí hay un elemento importante. Entonces creo que sin duda Yamandú es un hombre que abre portera, creo que es un iniciador de un ciclo de cambios, y creo que es una persona que puede permitir ser un desarrollador de un nuevo encuentro por Uruguay que nos permita pensar el Uruguay en esas claves, en las claves de combatir la pobreza extrema a nivel de la infancia y sobre todo en las jefaturas de hogares femeninos, ver cómo de repente se desarrolla parte del aparato productivo que este gobierno y sobre todo los pequeños y medianos productores que este gobierno ha dejado de lado y que sin duda tienen un componente muy importante en el componente. Y después creo que también debería ser por lo menos una propuesta de algunos temas del Uruguay de futuro, ¿no? Es decir, el Uruguay tiene que discutir cómo modifica la regulación del sistema laboral, ¿no? Y cómo también incorpora mejoras en las condiciones de trabajo y sin duda la reducción de la jornada laboral es una puntería importante. Hay que ver cómo nosotros atamos... Eso es una propuesta tuya. No, es una propuesta del MMP en general y del PIT-CNT también, y también del sector del Frente Amplio en general. Pero no es demagogia. Vos estás convencido de que hay que aprobar. Ya presentamos un proyecto de ley. Está bien, lo presentás sabiendo que no te lo van a votar. Bueno, eso presentarás vos. Yo presento con la idea que se voten. El presidente dijo que no estaba en contra. No, bueno. ¿Cómo vas a decir que voy a presentar para que no se vote? Al contrario, estamos tratando de buscar la mayoría, pero creo que también hay otros elementos que son importantes. Me entendiste. No digo que los temas de transición, de transición ecológica creo que son también importantes, y Yamandú ha hecho bastante desde el gobierno departamental, y creo que eso también son elementos que el Uruguay se juega la vida.
hace poco vimos lo que pasó con el agua, pero sin duda el tema del uso de la tierra, son temas que también hay que poner en discusión país, y me parece que ahí también hay bastante para por lo menos desarrollar. Muchas gracias, senador Daniel Cayani, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vos. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte, ya volvemos en el café con Víctor Hugo Popi Avelando, acá en Legítima Defensa, segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Somos la voz de un pueblo que ríe y canta. Los que trabajamos cada día en todo el país. Con nuestros muchachos somos las voces de la esperanza. Somos las voces de la esperanza, somos la fuerza para cambiar. Defendemos lo nuestro, los derechos de nuestros estudiantes, nuestros puestos de trabajo, nuestro sueldo, nuestra educación. AFUTU, defendemos lo nuestro. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. El Ministerio de Industria, Energía y Minería aprobó el decreto 242/23 que modifica el reglamento de mercado mayorista de energía eléctrica. Habilita que los grandes clientes de UTE puedan comprar la energía a generadores privados, creando un subsidio millonario a los grandes empresarios, pérdida que asumirá UTE. La cuenta es sencilla, lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales, pequeños productores y comerciantes. La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible. AUTE BIT CNT. 3 de cada 5 docentes en la universidad son mujeres y culturalmente son quienes destinan gran parte de su tiempo a tareas de cuidados, generando desigualdad laboral. Por eso no se dan fondos para expandir el sistema de cuidados en la UDELAR. Parece normal no tener apoyo para tareas de cuidado, pero no lo es. Por eso luchamos, para expandir los espacios de cuidados en la UDELAR. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo. Obra, cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo, del conocimiento humano, a un material o a un conjunto de ideas. Hay sueños que están en el aire y nuestro trabajo es bajarlos a tierra, transformarlos en realidad. Por eso cada vez que ves este símbolo, estás viendo obra. Obra es todo lo que hacemos y seguiremos haciendo para mejorar el lugar donde vivimos. Obra es avance, infraestructura y futuro. Obra es esfuerzo, trabajo y resultado, que a su vez es obra del compromiso que tenemos con Canelones. Porque para vos es importante cómo una obra te cambia la vida todos los días. Obra Canelones. Obras para nuestra gente. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo like. Sigan haciendo los comentarios y las donaciones, porque eso es muy importante para sostener este proyecto de comunicación. Estamos ya en el café con nuestro querido colega, amigo, Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo te va, Popi? Bien, ¿cómo estás, Leandro? Bien, bien. ¿Sabes qué? La semana que viene, hoy, Popi, hay elecciones, están siendo las elecciones en Argentina. Hay tensión porque hay que ver qué sucede ahí, si hay balotaje, cómo le va a este señor, increíble. ¿El León? Increíble, ¿viste el último acto de campaña? Las cosas que han dicho que hay que permitir vender órganos, que los hijos, que habría que hacer la Lila Lemoine, esta
que propuso una ley para que los padres puedan renunciar a sus hijos, sí. y se basan en un teórico que habla de que los hijos son propiedad de los padres y que como tales los padres no tienen por qué alimentarlos. De hecho los pueden dejar morir de hambre, porque en última es increíble el fenómeno, lo que puede la bronca y la confusión. Y la manija, ¿no? Y la manija. Pero bueno, esperemos que no se... Aunque lo probable es que haya balotaje. Seguro, pero además esperemos que no termine siendo presidente de Argentina una persona así. No solo porque está mal de la cabeza, sino porque sus aciertos o su propuesta desde el punto de vista político, ideológica, es tremenda. Es la aniquilación de todos los derechos sociales, es la privatización de toda, la dolarización, la pérdida de la moneda, la pérdida de soberanía. La venta de órganos. La venta de órganos. La mitad de las cosas que dice además son impracticables, pero, bueno, en fin. Pero quería decirte que la semana que ver que viene... cómo está el imaginario colectivo, ¿no? Está peor que Trump y que Bolsonaro. Es que la derecha tiene eso que nunca, siempre hay un poco más de derecha. Te decía que la semana que viene va a faltar un año para la primera vuelta electoral acá. Un año para la primera vuelta. O sea que entramos francamente en el último año antes de las elecciones. Sí, además ya no hay, fíjate, la rendición de cuentas del año que viene. Ya no hay. De gasto cero, incremento cero. Ya no, es un año sin presupuesto, no se supone que no se pueden hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a analizar un poco los hechos de esta semana, que algunos tienen ese carácter electoral, ¿no? Por ejemplo, el lanzamiento de la campaña como candidato de Robert Silva. Que lo despidió el presidente, ¿no? Pero además es una vergüenza, usando una escuela, todo es como... Me parece impresentable lo de Robert Silva. Es el primer director del COICEN, un presidente del COICEN que se candidatea, ¿no? Y sí, pero bueno... En los últimos tiempos, por lo menos, ¿no? Y sí, lo que pasa es que creo que tiene que ver con que el Partido Colorado estaba liquidado. Fue Rama, Pibel de Voto, ¿qué otro? No me acuerdo. Contra el FA fue Neto, ¿era? Wilson Neto, fue presidenta... Consejera fue Nora Castro, el presidente fue Luis Yarzábal. Pero todas personas dedicadas a la educación. Sí. El problema es que el Partido Colorado no tiene dónde sacar gente. No tiene candidato. Ciudadano no tenía. Era eso o ir por Peña. Y Peña había dejado el ministerio, ¿te acordás? Por aquella cosa sobre su título, que bueno, finalmente de alguna manera lo reparó, pero no quedó como una figura con mucha exposición pública. O sacarlo de las bancadas, ¿no? Pero no tenía mucho. No. Sin Talvi, Ciudadanos era una cosa muy acéfala, y bueno, sacan de la galera esta candidatura, ¿no? Tiene el presidente de Antel también, ¿no? Gurméndez. Es de más de la 15, ¿no? Pero sí. Bueno, no sé. El caso es que es claro que Robert Silva utilizó la ANEP durante sobre todo los últimos 2 años, pero claramente la utilizó para lanzarse a una carrera político, proyectarse electoralmente. Para mí violando toda la ley, pero más allá de la legalidad. Utilizar el sistema educativo, la conducción del sistema educativo para eso, y así fue que quiso impulsar su transformación contra todos, ¿no? Contra los docentes, contra los estudiantes, dando haciendo gala de autoritarismo. Los que dicen sus partidarios que eso es como el pasaporte para la... Sí, mostrarse como un reformador. Como un líder autoritario que actúa más allá de como un reformador. Yo no sé si la interna no se compara con Varela, yo qué sé. ¿Viste? Bueno, pero tiene que ser un reformador muy de derecha, porque para que la gente... ¿A qué nicho puede apuntar una persona que intenta hacer una transformación contra todos los estudiantes, contra los docentes? Lo que pasa es que yo creo que
en la coalición de gobierno, todos van a apuntar a un nicho de derecha. Nadie va a apuntar a otro nicho. Muy de derecha. No, porque Ciudadanos no era ese No, pero ahora ¿qué tiene? ese carácter, ¿no? No, está. Partido Colorado bastante chiquito por ahora, en términos de intención de voto. Pero no fue la única. Gandini también lanzó una precandidatura, ¿no? Con bandera, sí, revoleando la bandera. Aplaudían además Graciela Bianchi, aplaudía ¿Qué estaba haciendo Graciela Sebastián da Bianchi? Silva, no me quedó muy claro. Pero es como el retador. Sí. Que él siempre quiso ser candidato o a la intendencia o a la presidencia. ¿Te acordás que candidatura a la intendencia lo bajó Luis Lacalle Pou, ¿no? Bueno, y él, por la patria, pretende ser como el heredero del wilsonismo. Claro. Luego de fallecido Jorge Larrañaga. Además, por la patria era el nombre del sector de Wilson, ¿no? Pero muy a la derecha también, ¿no? Incluso una de las primeras cosas que hizo fue ofrecer su local, el local de Por la Patria, para que hoy domingo los venezolanos que viven en Uruguay puedan votar, participar en la interna de la oposición en Venezuela que está haciendo el día no sabía eso. este domingo. Claro. Otra curiosidad fue que en el acto de Milei, ahí en el Movistar Arena, en Argentina, había más banderas venezolanas que argentinas. Porque está toda esa inmigración muy de derecha venezolana que sostiene a los candidatos, ¿no? Justo en el momento en que Venezuela acaba de llegar a un acuerdo entre la oposición y el gobierno. La inmigración del Caribe es bastante derecha toda, ¿no? Sí, sí, bueno, la que viene por lo menos de ahí de Venezuela, claramente. Y de Cuba también. Y la de Cuba, no sé si tanto. Hay gente así, pero hay muchos que son simplemente migrantes económicos. Sí, no, está bien, pero que vos usan los ves Uruguay como haciendo para irse a Estados Unidos. manifestaciones frente a la embajada. Algunos, ¿no? Pero no son muchos tampoco. Pero no son muchos los cubanos tampoco. Sí, han venido miles. Pero comparado con los venezolanos y los colombianos No sé. y peruanos. 12.000, 15.000 cubanos han venido. Y en esas manifestaciones hay 50, 70 o 30 a veces. Bueno, tenemos esto. Sí, tenemos esto. En el Partido Nacional y en el Partido Colorado. Y tenemos en el frente ya consolidado todo las candidaturas, ¿no? Sí. Falta igual Carolina, que lo va a decir en noviembre, antes del... El 11 dice que se lanza su candidatura. un acto Y ya del- tenemos un candidato en el Frente Amplio, Andrés Lima, que dice que firmó por el plebiscito. Y se diferencia tanto de llama a Yamandú. firmar, y en todos los actos donde él va, el ENFA, el Encuentro Federal Artista, están las papeletas para firmar. Llama a firmar y se diferencia tanto de Yamandú Orsi como de Mario Vergara, que están militantemente en contra, digamos. Sobre todo Mario Vergara, pero Yamandú dijo que ni firmaba tampoco. Sí. Carolina no se ha pronunciado. No. Habrá que ver qué hace después Es del 11. complicada para Carolina también, ¿no? ¿Por? Y sus apoyos están a favor de firmar, ¿no? Y bueno, de repente ella también. Sí. Simplemente no ha querido pronunciarse. Tampoco ha querido lanzar oficialmente su candidatura. Dicen que va a ser en noviembre eso. Sin un acto ahí en el Prado, ¿no? Y aparentemente el 11 de noviembre estaría lanzando su candidatura. ¿Sí? Pero bueno. Y el Frente resolvió en su plenario cómo actuar frente al plebiscito, ¿no? ¿Y qué decís vos de esa resolución? ¿Qué opinión? ¿Cómo la viste? Y era la que podía darse, ¿no? Otra era muy difícil. La única novedad que aparece es que no se pueden usar las cosas comunes a favor o en contra del plebiscito, pero habilitan a que los comités de base discutan y resuelvan qué hacen. Y yo creo que eso va a hacer que muchos comités participen de la recolección de firmas, ¿no? Sí. Porque en las bases del Frente Amplio me parece que tiene mucho más simpatía el proyecto plebiscitario que en la dirigencia. Entonces, ¿qué dice el Frente? Si en las asambleas del comité se resuelve recolectar firmas, pues bien, que lo haga, está bien, se le autoriza. Y tener papeletas y ese tipo de cosas. Y bueno, las asambleas de comité son las asambleas de las bases. Y yo creo que en las bases hay más simpatía con este proyecto.
Sí, Así que puede haber muchos comités participando en la recolección de firmas. Y la pregunta es qué pasa si se llega a la firma y se sobrepasa. Previo al Congreso de diciembre ya hay una... No tenemos números todavía, ¿no? No, vi unos números pero del plebiscito de Cabildo. Que ya habría juntado 70.000. 70.000. Le falta todavía, ¿eh? Sí, pero es abril, ¿no? Está bien, pero tiene que llegar a 300.000. Da la impresión de que va a llegar. Hubo alguna iniciativa parlamentaria ahora, ¿no? Con respecto al tema del endeudamiento. Bueno, si están de acuerdo, bajan el plebiscito, ¿no? Está esto que se trató en el Parlamento, ¿no? Vinculado con las deudas en unidades indexadas. Unidades reajustables del Banco de hipotecario. Hipotecario. Creo que la propuesta se retrotrae, por ejemplo, a los préstamos anteriores al 83. Sí, pero eso para vivienda solamente. Solo para vivienda. El Pero tema- es una parte del endeudamiento de la gente, ¿no? Claro, pero yo creo que tiene que ver mucho con aquello. Yo no entiendo mucho. Acordate de aquello de los colgamentos famosos, ¿no? Es que es medio increíble, ¿no? O sea, hay gente que tiene un Hace préstamo 40 que años. accedió antes del año 83, estamos en 2023 Y sigue debiendo. y sigue pagando, Popi. Y sigue pagando, sí. Creo que si logra demostrar que tiene 210 pagos, a partir de esto, No paga más. no paga más. Y los que son posteriores al 83, cuando alcancen esos 210 pagos, y queda... Pero bueno, es obvio que algún tipo de soluciones... Y no hay intereses por mora, ¿no? Algún tipo de soluciones hay que ofrecerle a la gente. No puede estar la gente 40 años pagando... no sé qué opinión tenés vos, pero a mí me parece increíble. Sí. También me parece increíble, es decir, saliendo del tema vivienda, los intereses que cobran las administradoras de crédito. La usura, dice vos. Es un tema hace años, ¿no? Y nunca se lincó diente, ¿no? ¿Quién era el que hablaba de la usura? Un senador blanco era. ¿Machiniena era? No me acuerdo. No me acuerdo, pero que hablaba del tema este de la usura. Pero es un tema complejo. Es complejo, sí, pero yo me acuerdo, mirá, tiene mucho que ver, pero cerca de la Edad Media por ahí, la iglesia discutía si debía cobrarse interés por el préstamo de dinero. Porque entendía que no era necesario. La vida le pasó por encima, ¿no? Pero hay intereses que son muy altos, Incluso hay intereses que están por encima de... Bueno, no sé a esta altura, pero de... No sé si hay una ley de usura que esté vigente, no sé. Bueno, pero a veces la gente... ¿Cómo es la lógica? Independientemente de los casos de desadministradores de crédito, porque además tenemos otros casos de la gente que recurre a préstamos informales, viste que había una organización de... Ah, pero eso es peor, eso que tienen que pagar todos los días. Sí, sí. ¿Cómo se llama el préstamo ese de los colombianos? Sí. Gota a gota, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, algo así. Pero si vos pagás día a día no pasa nada, pero si no te vienen a buscar, te vienen a... Y leí una noticia ahí que había sicarios en esa, ex sicarios colombianos. Y porque se cobran. Los tipos se encargan de cobrar, no necesitan ningún papel No andan firmado. con vueltas, ¿no? Vos le pedís 10.000 mangos y tenés que pagar, no sé, por día. Y bueno, el día que no podés pagar, te caen dos en una moto, te muestran el chumbo, al otro día, no sé. No, pero ha habido casos de esto. Y sobre todo en el interior, ¿no? La lógica es la misma, Popi. La gente llega a una desesperación. Tiene deudas, tiene cosas que no puede pagar, no puede bancar la comida, no puede bancar la UTANTEL, las cosas, no sé, no puede bancar. Se endeuda, sí. Y entonces recurre a un sistema de endeudamiento que no pida tantos papeles, porque no vas a conseguir un préstamo bancario, ¿sí? ¿No? Bueno, se presenta ahí y a sola firma, ¿no? Y esas personas que te prestan, o esas entidades que te prestan asumiendo que hay un porcentaje que no va a cumplir, pero que la mayor parte de la gente cumple. Y la gente con mucho esfuerzo, la mayor parte de la gente entra en esa rosca y cumple. Lo que pasa es que entran en una calecita, ¿no? Es una calecita, pero entonces vos pedís 10
y después estás pagando, no sé, 14. 16, 20, se te atrasó. pero además pedís 60. Y entonces te dicen 60 y lo pagás en 24 cuotas de 5.000 pesos. Bueno, pero 24 cuotas de 5.000 pesos son más de 100.000 pesos. O sea, estás pagando un 60% de interés. Y bueno, pero vos decís, bueno, pero me da 60 ahora. Entonces yo con estos 60 guardo 5 para la primera cuota. O guardo 7.500 para la primera y tener la mitad y la otra por las dudas. Y entonces yo asumo mis cuentas, que puede ser cualquier cosa, el alquiler, alguna cuenta por una cuestión de salud, yo qué sé, cualquier cosa, la comida, ¿no? Y me confío en que voy a conseguir. Este mes lo tengo saldado con una parte de eso, y al otro mes ya tengo 2.500, voy a conseguir 2.500. Y así hasta que eso revienta. Porque eso es insostenible, salvo que vos logres tener un ingreso. Un ingreso que te permita amortizar la deuda, el interés y además vivir. Lo que pasa es que de repente te permite salir de una situación desesperante. ¿No? Sí. La aplazás en el tiempo, ¿no? La aplazás y la complicás. Pero esa es la lógica de ese tipo de administradoras o de ese tipo de entidades. Que juegan con la desesperación, porque si no nadie aceptaría un préstamo con un 60-70% de interés anual. La pauta de que es un negocio es que las principales administradoras de crédito fueron compradas por los bancos, ¿no? Que es un negocio rentable. Pero ¿cómo no va a ser rentable? Llega una obligación, Popi. Pensá en esto, una familia que tiene una nena que cumple 15 años y le quiere hacer una fiesta de cumpleaños y no tiene la guita. Y esto es tan solo poner la firma, lo vamos a poder hacer. Pero siempre funciona así, Popi. Sí, claro. No estoy diciendo que el crédito al consumo que bancario o de cosas no esté bien. El tema es la calecita, Popi. No, pues yo te digo, pero no solo está el bancario, es que ahora, no sé si las voy a nombrar, no las nombramos, pero son todas propiedades de la Scotia, de Itaú, del Santander, ¿no? Se compraron las principales administradoras de crédito, las compraron. Lo que detectó correctamente Cabildo Abierto es que este era un problema de muchísimos uruguayos. Sí, claro. Que además es un problema que aumenta cuando la situación económica es muy complicada. ¿Sí? Entonces aumenta el porcentaje, el endeudamiento de la población. Bueno, estos son situaciones. Pero bueno, tenemos otros temas. Che, qué hueco que le está haciendo Preve, con la tapadita al gobierno, ¿no? Él consigue eso, tiene como sus informantes en la justicia, en la policía, y es un buen periodista, Eduardo Preve, ¿no? Pero además es un buen periodista con la sangre en el ojo. Después de que le sacaron, lo volaron de Canal 10, se ve que se la tiene jurada. Como dijo la Bianchi, yo me ocupé de Preve. Yo me ocupé de Preve y Preve se ocupa de ello diariamente. Graciela Bianchi debe estar diciendo, ¿para qué dije eso, no? Porque los está atendiendo. Y le sacó lo del guardián. Y el otro día, no sé si lo viste, en una conversación en TV Ciudad, hay que citarlo. Y hay algo más, le pregunta el periodista, como haciéndose un poco el gil, ¿no? En los audios esos que hay sobre el caso Penadé. Porque me dijeron, y bueno, dice, hay unos diálogos ahí entre dos dirigentes del Partido Nacional de que hablan diciendo algo así como, justo, se la agarran con Penadé, y este otro, dice Preve, hacía lo mismo. ¡Wow! Y corren los rumores ahora. Y en el pobre, no quiero decir el pobre Partido Nacional porque tiene cada chanta adentro. Pero imagínate lo que debe ser la desesperación allá adentro por averiguar a quién nombrar. Hay una cosa que nadie se explica que no supiera, alguien no supiera todo esto. Se sabía. ¿Viste lo que le pasó a Pereira, no? Que dijo que le preocupaba que varios senadores, después rectificó y dijo que estaba más preocupado porque les mintieron y no por las víctimas, ¿no? Ah, sí, y le salieron. Ahora, yo creo que no a todos les mintieron. El problema es que eso quedaba en la vida privada y nunca iba a saltar. Yo qué sé. Popi.
avesado periodista, maestro de la comunicación, Sí, que- 50 años de oficio, militante, preso político, Popi. Sí. Es imposible que no supiera, no una, todas. A estos se les escapó todo. Se les escapó a Astesiano, se les escapó a Albizu, se les escapó Penadé, se les Marcet. escapó Marcet, se les escapó todo, Popi. No, Ahora todo el Partido Nacional hace fila para decir, "Shh, no era la persona que conocía". Y Penadez tiene 22 imputaciones que podrían ser... Estructuró su sexualidad Penadez a las fíjate últimas que- décadas sobre la base de explotar menores, Popi. Debe haber 150 en la fila, si Sí, quiere. además, el Tribunal de Apelaciones ratificó el fallo. Sí. Yo digo que obviamente sabían, porque además hay otra cosa que también, que es una discrepancia que yo tengo con alguna gente del Frente Amplio, que ponen el grito en el cielo por la espía, supuestamente el espionaje iniciado por Astesiano. No, el espionaje no está iniciado por Astesiano. Astesiano accede a las carpetas que están preparadas. Yo te lo he dicho 1000 veces. A Carrera le sacaron una grabación del año 2010, 12 años después. No fue que Astesiano viajó en el tiempo para grabar esa conversación, ¿no? Son carpetas hechas. Y me parece que en eso también debe estar esto de Penadez. Lo que pasa es que el que tiene el poder es el que usa las cosas, ¿no? Te voy a hacer otra pregunta, Popi. Hay un libro, una obra de Saramago, Todos los nombres se llama, Ah, ¿no? sí, me acuerdo. ¿Te acordás que el tipo, Sí. el funcionario, tiene todos los nombres Sí. en carpetas Sí. de los del registro, como el registro de Lo identidad, leí, sí, lo leí. ¿no? Y entonces toda la obra pasa sobre el tipo, bueno, chusmeando un nombre, construyendo. No quiero hacerle el spoiler de la obra a los que no la han leído, ¿no? ¿A qué voy? Vos te das cuenta de lo que es ir a una oficina de aquellas donde no había computadora, donde eran ficheros, Sí, claro. bibliorato, y pedir un papelito. La gente estaba meses, años para conseguir un papelito que estaba perdido en un bibliorato. Vos sabés, vos te imaginás los recursos personales, recursos humanos necesarios para hacerle el tipo de carpetazo que le hicieron a Charles Carrera. Es que tienen que haber puesto una oficina a decirle, búsquenme Charles Carrera desde el día que nació hasta ahora para encontrar un audio pero está bien, del 2012, pero también- que ni WhatsApp había. Pero yo lo que te digo es que eso es porque hay servicios trabajando haciendo esas cosas. ¿Servicios trabajando? No, es que deben, yo a esta altura considero que se deben comer una parte importante del presupuesto. El problema es quién los maneja. ¿Y ¿Quién- cuándo? ¿Y quién lo va a manejar? El Frente Amplio no, por supuesto. Pero es la lógica del capitalismo ese, ¿no? De un gobierno de una sociedad donde hay clases enfrentadas, ¿no? Es... yo te diría, Popi, que para ir a una referencia inmediata y que la gente... Porque vos me lo planteaste en términos filosóficos. ¿Cómo funciona el capital para defender el poder? Y yo tengo claro que el capital utiliza las herramientas necesarias, incluso legales o ilegales o violentas. No tengo. Pero para no ir a la filosofía, para ir a algo más inmediato, este tipo de cosas que vimos acá, el uso de las estructuras oscuras del Estado para hacer espionaje sobre estudiantes, sobre dirigentes sindicales, sobre 2 senadores de la oposición, sobre la ex esposa del presidente, y andás a ver sobre cuántos más. O incluso esto de Penadez con el fraude procesal. Y esto es exactamente lo que sucedía en Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Te acordás que por eso está en Uruguay Pepín Rodríguez Simón? La gente no sabe, pero hay una persona que dirigía la mesa judicial, le decían, que se asiló en el Uruguay. Está como refugiado en Uruguay a pesar de que ha habido pronunciamiento de la justicia diciendo que no tiene derecho a asilo político. Hacían carpetas. En Argentina el término se usaba así, el hacer la carpetazo, eso. No era algo tan claro en el Uruguay, ¿no? Se dice, bueno, que la CIDE
o ahora la AFI, los servicios de inteligencia argentinos, tenían carpetas sobre jueces, sobre periodistas, sobre políticos. Yo creo que acá tienen carpetas también. Pero que le saltaban con cualquier cosa. ¿Estás molestando, Popi? Entonces te saltan mostrándote fotos de vos saliendo con una mujer de un hotel. O sea, ese tipo de carpetazos. De todo. Acordate... Claro, Popi, que si a vos vemos fotos saliendo con una mujer, coso... Acordate... Acá estamos todos a favor. Acordate con las denuncias de aquel diputado comunista, ¿cómo era? El espionaje hasta el 2005. Decimos, bien Popi, ya están saludando a los camarógrafos. Bien Popi, Galán, ¿no? Sí, sí. Que era Jennifer Aniston era. Genio y figura hasta la sepultura, Jennifer Aniston. Me agarraron con Jennifer, no puede ser. Se me agarraron con Jennifer, ¿no? No, pero si no le hacen la que le hicieron a Martín Insaurralde en Argentina, indefendible lo de Martín Insaurralde. Ah, claro. Le aparece la foto. Pero fue ella con un chango. Con la foto. ¿Y ella qué es? Una escort. Una chica escort, ¿no? ¿Sabés cómo le dicen en la jerga, por lo que me dijeron? En la jerga, ¿viste este policía que se relacionó con Mastropierro, que era uno de los que denunciaba? Es un tipo de operación de inteligencia donde es un joven policía que lo infiltran para relacionarse con un muchacho que es, en este caso, homosexual, por Instagram o en un baile, no sé cómo. Le dicen Romeos. Ah, Romeos. O sea que la policía tiene un sistema, o la inteligencia tiene un sistema de ponerte un Romeo. O sea, hacerte inteligencia por la vía húmeda, digamos, para decirlo violentamente. Y entonces si necesitan inspeccionar a uno, de repente le ponen un... No sé si eso se hace en Uruguay. Mastropierro lo vino a demostrar. Yo vi una serie que era danesa, creo. ¿Los Borgen? Que hacían eso. Yo cuando vi el primer capítulo de Borgen, dije, de acá sacaron lo de Raúl Sendic. ¿Te acordás cómo empieza el asunto? Porque usa una tarjeta corporativa. Sí, claro. Alguien vio eso y dijo, hay que buscar esto, a ver si le encontramos a uno el uso de una tarjeta corporativa. Y a Raúl Fernando Sendic por comprarse un short. Por comprar... A esta altura, con lo que ha pasado en Uruguay en los últimos años, yo te digo que Raúl Fernando Sendic merecería un monumento. Para la probidad. Yo creo que hay apenas un short. Hay discrepancia. No puedes medir por el tamaño de lo que haces. No puedes medir por eso solamente. ¿A vos te parece que es lo mismo comprar un short que si traer no entras a justificar 300 cosas. toneladas de pescado congelado? No, pero no puedes entrar a justificar cosas en función del tamaño del dolo, digamos. No podés. A mí no me parece que la dimensión del delito sea irrelevante a la hora de tomar decisiones como hacer renunciar a un vicepresidente. No, pero yo creo que ahí, yo creo que, ojo, que con Sendic lo peor no fue lo de la tarjeta, que es una desprolijidad, ¿no? Sino como agarraron la trampa incluso dentro del propio frente con el tema de las inversiones de ANCAP. Ahí lo ensuciaron a Raúl. Yo quiero decirte algo con respecto a lo de Raúl Sendic, que por otra parte yo tengo una gran relación humana con él y además sé que no es un chorro. Por más que todo el mundo quiera decir lo que quiera, yo sé que él no es un chorro, que no justifica nada ni lo del título ni nada por el estilo. No justifico. Creo que demostró de una manera dolorosa, y quizá un poco imprudente, pero dolorosa, que las bases del Frente Amplio no perdonan. Me gustaría saber si las bases o los militantes de otros partidos políticos tienen esa... Porque en realidad fue el plenario nacional del Frente Amplio. Fueron las bases del Frente las que dijeron, esto es intolerable. Pero esa es la cultura de la izquierda. Y bueno, eso es bueno. Eso es bueno, claro. Eso es bueno, pero ojo, porque después la derecha usa esas cosas para, por una pavadita, tratar de que vos te desangres. Pero para mí lo más injusto con Sendic no fue eso. Lo más injusto fue achacarle la culpa de la situación de ANCAP en función de las inversiones necesarias que hizo. Y que después, que incluso algún referente Frente Amplista fue a la comisión investigadora del Parlamento y tiró mierda. Y confundir con esa lógica de Harry Truman, cuando no se puede convencer, confunde.
Sí, Es claro. decir, que ANCAP había sido capitalizado con 800 millones de dólares, como si hubiese ido el Ministerio de Economía a poner dólar sobre dólar, cuando fue en realidad simplemente un problema de imputación contable. Acá hubo capitalizaciones, como la del banco hipotecario, que hubo que poner guita, de verdad. Eso no fue una cosa que le generó, hubo mucha confusión. De todas maneras es un tema interesante para otro momento, Popi, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Pero vamos a ver después qué dice la gente en los comentarios de esta discusión que tuvimos, porque a mí me gustaría saber, porque a la luz de los acontecimientos, a veces me pregunto si no se fue demasiado severo. Demasiado severo. Quizá no, quizá hay que tener esa estatura, esa cristalinidad, esa cosa, ¿no? Pero después los ves a esto y decís, Si llegara el caso, Mi Dios. ser un Savonarola, ¿no? a partir de eso termina una runfla. Una runfla, yo lo he dicho en esos términos. Runfla, sí. Porque no puede ser. Este gobierno está atravesado por la corrupción. En fin. Gracias, Popi. Bueno, Gracias a todos y todas los que nos acompañaron. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.